Hola, soy Emilio Lezama. Bienvenido nuevamente a Los Hijos de la Malinche rumbo a 2012. En esta serie de programas hemos estado analizando diversos aspectos que son importantes para el futuro de nuestro país. El programa de hoy busca encontrar una solución viable de un plan a largo plazo. Por ello, hemos entrevistado a diferentes personalidades del medio mexicano y les hemos posado la misma pregunta. ¿Qué elementos son fundamentales dentro de un plan a largo plazo viable para nuestro país? Para ello, las diferentes personalidades tendrán 2 minutos para contestar. Comencemos. Un proyecto nacional. México ha tenido varios proyectos nacionales. En el siglo XIX, el que logró cristalizar es el proyecto de liberalismo después de la República restaurada, que cristaliza en el Porfiriato. Es el proyecto de modernización de la economía. Luego viene la Revolución Mexicana, que también tiene un proyecto. A la modernización le añade la justicia social y el nacionalismo. Ese proyecto se gastó, murió, y el otro gran proyecto nacional, el último yo creo que hubo en México, es el encabezado por Carlos Salinas, el neoliberalismo y la inserción de México en la economía norteamericana. Pero rápidamente se vio que no funcionaba en el largo plazo. Hoy exactamente, no tenemos ninguna cosa que sea digna de llamar proyecto nacional. El proyecto nacional debe de incluir crecimiento económico, equidad, un rehacer todo el aparato de justicia en México y una posición frente a Estados Unidos, ya que la relación de México con el mundo exterior pasa casi en su totalidad por Estados Unidos. Esos serían los 4 puntos que debemos de discutir para tener un proyecto digno en el siglo XXI. Perfecto. Me parece una retórica propia de algún mural de los años 30, el gran proyecto nacional. Yo creo que necesitamos un proyecto de gobierno. Es decir, yo creo que al gobierno no le toca la responsabilidad de darle contenido a la nación. Le toca darle sentido y significado a la política pública, a la política desde el vehículo gubernamental. Es la nación la que encuentra a través de la cultura, de su lenguaje, de su creatividad, pues este cuerpo de lo común, de lo que nos hace ser nosotros. Pero al gobierno, diría, no le corresponde dictar un proyecto nacional. Eh, digamos, cambiándole el término y decir un proyecto de gobierno, pues me parece que un proyecto de gobierno debe tener un diagnóstico, para empezar, preciso de la circunstancia, es decir, debe tener el diente para pescar lo yugular, lo que es verdaderamente crucial para México en este momento, y ante esta circunstancia tener alternativas precisas. Me parece que debe en ese sentido tener un buen diagnóstico de cuál es el origen de nuestro problema de inseguridad. Debe tener el diagnóstico y tener una alternativa. Debe tener un diagnóstico de cuáles son las razones de nuestra catástrofe educativa y tener propuestas para atenderla. Debe tener también una idea de qué es lo que está pasando con nuestra plataforma económica, que si bien no nos somete a las crisis que vivimos durante buena parte del el último siglo XX, del último tramo del siglo XX, pues nos condena desde hace varios lustros a una mediocridad inaceptable. Entonces, me parece que a un proyecto de gobierno le debemos pedir un diagnóstico de la circunstancia y una visión ambiciosa y al mismo tiempo realista de lo que se puede hacer con los instrumentos del poder. Yo no creo mucho en los proyectos nacionales. En esta época de globalización, yo creo que
la idea de los grandes proyectos nacionales o de que existen incluso grandes problemas nacionales que requieren grandes soluciones nacionales. Esa época ha terminado. Yo tengo una visión cosmopolita, globalizadora, si se quiere, en la cual pues los grandes problemas nacionales no se resuelven con proyectos nacionales. Ya no son posibles realmente los proyectos nacionales al estilo antiguo. Los proyectos políticos y económicos actualmente tienen que insertarse en el mundo, tienen que insertarse en el proceso de globalización, tienen que insertarse en mecanismos económicos que funcionan de manera muy distinta como solían funcionar hace años. Así que no hay propiamente una alternativa nacional, un proyecto nacional posible. Lo que necesitamos son proyectos económicos, sociales, políticos, culturales que sean capaces de insertar a México en el mundo. Un proyecto nacional supone un consenso mínimo entre las principales fuerzas políticas, sociales, económicas. Y por el momento no existen las condiciones para ese proyecto nacional entendido de esta manera. Cada fuerza, cada gran corriente ideológica tiene su propio proyecto. Y me pregunto si es posible en el corto plazo lograr ese gran acuerdo nacional. En teoría es posible, en la práctica extraordinariamente difícil, por una razón muy sencilla, elemental. Con la caída del presidencialismo o la destrucción de buena parte del presidencialismo, se rompieron las reglas del viejo sistema y vino una rebatinga para quedarse con partes del poder que se le arrebataron al presidente y al centro del país. Esa rebatinga continúa y las diferentes fuerzas siguen peleando por apropiarse lo más que puedan de porciones de poder, sea político, económico, cultural, informativo o bien coercitivo, porque los carteles de la droga, los grupos criminales, lo que están haciendo es apropiarse de parte del monopolio de la violencia que alguna vez tuvo el Estado mexicano. Es decir, lo ideal es un pacto nacional en torno a mínimos, pero no es irreal en estos momentos porque todavía siguen disputándose las reglas básicas de la distribución del poder y la forma como se va a quedar entre sindicatos, gobernadores, empresas gigantescas o carteles de la droga, presidentes de la República, gobernadores, ministros, en fin. Lo que uno observa es esa rebatinga por el poder en el cual la sociedad es la que está menos protegida. Bueno, uno de los elementos del proyecto nacional que creo que tenemos que desarrollar en México tiene que ver con la pregunta anterior de la pobreza. Si hacemos esa reforma fiscal a fondo a la que me refería y tenemos más recursos, hay que crear un estado de bienestar. Ya no se puede reproducir el viejo estado de bienestar europeo, eso no es viable hoy, pero sí se puede crear un nuevo estado de bienestar básico, digamos, una red social. Esta idea de fusionar, por ejemplo, en un sistema de salud universal, al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, a todas las instituciones de salud, es una idea que viene de un economista neoliberal. Yo creo que hay que tomarle la palabra y hay que buscar hacer ese gran sistema de salud y luego pues mejorar la educación desde el principio y, ¿por qué no?, una reforma laboral como la que están pidiendo los empresarios, pero a cambio un seguro de desempleo. Si en Europa se puede ser flexible en la contratación, en el despido de trabajadores, es porque tienen seguro de desempleo. Nosotros no lo tenemos. Quieren una reforma fiscal, una reforma laboral, adelante, pero a cambio de una reforma de un seguro de desempleo.